Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Café Seram. En esta ocasión tenemos el placer de estar con el doctor Ángel Morales. Él es el primer autor del artículo de la revista Radiología, la regulación legal de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Nos va a hablar de una guía de práctica para radiólogos. Bienvenido, doctor Morales. Bien hallado también tú. Y muchísimas gracias por la invitación a ti y a la Sociedad Española de Radiología. Gracias a usted por estar estos minutos con nosotros para poder acercarle a todos nuestros socios, nuestros oyentes, un poco este tema que tiene tan preocupados a muchos compañeros. ¿Cuál fue el objetivo primero de este artículo? Bueno, yo creo que antes de empezar por los objetivos hay que ver cómo hemos gestado esto. Ha sido una gestación larga, ¿no? Mirar, en el año 2021, en abril, la Comisión Europea publica la primera propuesta de ley sobre inteligencia artificial. La verdad es que ha sido una gestación muy larga porque hubo que esperar a junio del 2023 para que el Parlamento de la Unión Europea aprobase casi 800 enmiendas. Y ahí, aunque el tema lo teníamos estudiado, los autores, que por supuesto quiero agradecer la inestimable participación de la doctora Sara Lojo, el doctor Pablo Valdés y la doctora Mariana Rovira, que son también los coautores, ¿no? Sin ellos hubiese sido imposible este artículo. Insisto, en el año 2023 el Parlamento Europeo aprueba esto. Y a partir de ahí, aunque lo teníamos ya previamente estudiado, nos lanzamos y decimos, vamos a hacer un artículo, ¿no? Este artículo tiene como objetivos, el objetivo fundamental es que los radiólogos conozcan el marco legal de esta ley de la Unión Europea. Ese es el primer objetivo. Ese objetivo tiene un objetivo complementario que es que si conocen la ley son capaces de cumplirla. Es un objetivo de cumplimiento, de complianza, ¿no? Que es muy importante también. Y después nos metimos, digamos, en tres aspectos de la ley que considerábamos de aplicación práctica, aspectos críticos, que son la gestión de riesgos, la supervisión humana del radiólogo, la vigilancia humana y los aspectos de responsabilidad. ¿Qué va a pasar con la responsabilidad del radiólogo en caso de errores diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esos fueron los objetivos. Insistir que esta larga gestación ha terminado el 13 de marzo de 2024, en el cual el Parlamento de la Unión Europea aprueba ya definitivamente la ley que ya está publicada. Esta ley es muy importante porque es la primera ley mundial que regula la inteligencia artificial y que nuestra opinión, no la nuestra, sino la de los especialistas, es que muchos países, digamos, van a intentar copiar estos enfoques. Y entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron tras, bueno, pues todo este análisis de esta nueva ley como de aplicación más práctica? Bueno, nosotros nos centramos en tres aplicaciones prácticas, insisto, que son la gestión de riesgos, la supervisión humana y qué va a pasar con los temas de responsabilidad del radiólogo. Con respecto a la gestión de riesgos, remarcar que la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea habla de que tenemos que hacer un enfoque de riesgos. Y la ley clasifica 4 riesgos, que les llama riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. El riesgo inaceptable es aquel que está prohibido. O sea, al llamarlo inaceptable significa que estos sistemas de inteligencia artificial, insisto en sistemas de inteligencia artificial porque es la denominación, la definición que habla la ley de inteligencia artificial. Bueno, pues estos sistemas de riesgo inaceptable están prohibidos. Por ejemplo, uno sería la identificación biométrica. Hablo de la identificación biométrica porque nuestras reconstrucciones son tan buenas tanto del TAC como la resonancia magnética, que son capaces estas reconstrucciones de forma maliciosa alguien pueda querer identificar. Por eso estas reconstrucciones deben ser, digamos, sometidas a un proceso de software para tratar de evitar la identificación biométrica. Con respecto a la clasificación de alto riesgo, se llaman de alto riesgo porque pueden ocasionar daños en la salud o en los derechos fundamentales de los pacientes. Derechos fundamentales que nuestra aplicación podría ser los derechos de privacidad o los de protección de datos. Estos sistemas de alto riesgo necesitan una evaluación de conformidad.
Este café no da para hablar de los requisitos de conformidad, pero bueno, quien quiera saberlos los puede consultar en el artículo, ¿no? Lo que sí es necesario es que los radiólogos establezcamos un sistema de gestión de riesgos. Y estos sistemas de alto riesgo, esta clasificación, la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial de radiología, por supuesto el de diagnóstico, que es el paradigma, van a ser clasificados como de alto riesgo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay otra cosa que también hay que tener muy en cuenta, que hay sistemas de riesgo limitado, como pueden ser los que interactúan con las personas, por ejemplo, los chatbots como pacientes, los sistemas que se llaman fundacionales o sistemas de IA generativa, que todos estamos utilizando, el ChatGPT-3, el Copilot, el Gemini, por ejemplo, ¿no? Pero si estos sistemas los utilizamos para hacer diagnóstico, por ejemplo, para completar el diagnóstico, hacer informes automatizados, son sistemas de alto riesgo que tienen que tener una evaluación de conformidad. Este es un mensaje que quiero remarcar. Y por último están los de riesgo mínimo, sin ningún tipo de obligaciones, ¿no? Lo segundo, una vez que hemos analizado, digamos, el enfoque de riesgos, lo segundo sería la supervisión humana del radiólogo, la obligación de que el radiólogo supervise. Aquí el concepto de supervisión es un concepto bifronte, porque por una parte es un concepto jurídico perfectamente determinado por la ley y además perfectamente determinado en análisis doctrinales. Y además tenemos al experto europeo, el mayor experto europeo en supervisión humana, es español, es un jurídico que trabaja en la Cátedra del Genoma Humano de la Universidad del País Vasco y que se llama Guillermo Lascoz. Lo quiero citar porque realmente quien quiera profundizar en estos temas tiene que leer a este señor, ¿no? Bien, ¿por qué, digamos, es necesaria la supervisión humana? Porque tiene que prevenir los riesgos y los daños a los pacientes. Daños a la salud, daños a la seguridad y daños a derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la privacidad y la protección de datos, ¿no? Otra cosa que está íntimamente ligada con la supervisión humana es que tenemos que establecer niveles de automatización. Nosotros en el artículo proponemos 4 niveles de automatización que hemos, digamos, copiado, entre comillas, de los sistemas de automatización de los coches autónomos. Y tendríamos un primer nivel de automatización, el nivel 1, en el cual el rol de los sistemas de inteligencia artificial sería como una mera herramienta auxiliar. Una herramienta que nos facilita el trabajo, que nos va a mejorar la eficacia, que nos va a mejorar la precisión diagnóstica, etcétera. Y aquí, en este nivel de automatización como herramienta, el radiólogo tiene la obligación de supervisar el 100% de los casos. Y si no supervisa el 100% de los casos, podemos tener un tema de responsabilidad. Ya cuando pasamos a un nivel 2 de supervisión humana, en el cual ya no es una herramienta el sistema de inteligencia artificial, es un asistente. Y aquí el rol del sistema de inteligencia artificial puede ser un asistente de nivel 1 en el cual lo que hace es un triaje automatizado de casos normales y el radiólogo solamente supervisa los casos patológicos, los que la inteligencia artificial señala o predice como patológicos. Pasamos a otro nivel también, que es el nivel 3, en el cual el sistema de inteligencia artificial no solamente hace un triaje automatizado de casos patológicos, de casos normales, sino también de casos patológicos. Y el radiólogo solamente tendría que supervisar aquellos casos que el sistema de inteligencia artificial dice, no sé, no contesto. Y por último, tendríamos el nivel 4 de automatización, en el cual el sistema de inteligencia artificial es autónoma y el radiólogo no hace nada. Insistir, estamos empezando. Esto va a tener 3 fases. Una fase que los expertos dicen de medio plazo, que va a ser en 10 años como mucho. Y en esa fase, lógicamente, tendremos que estar en el escenario fundamentalmente de herramienta y el sistema y el radiólogo tendrá que validar el 100% de los casos. Y por último, tenemos la otra aplicación práctica son respecto a la responsabilidad de los radiólogos. Aquí la gran pregunta es, en caso de que haya un error, ¿quién es el responsable? ¿Es el radiólogo? ¿Es el jefe de servicio?
es el hospital, o sea, es el director médico, el director gerente, es el que fabrica el sistema de inteligencia artificial, es el que desarrolla el sistema el desarrollador, o en el caso futuro de que la inteligencia artificial a largo plazo sea autónoma, le damos personalidad jurídica a la inteligencia artificial para que sea responsable. Bueno, estas son cosas que están escritas y que se están hablando, ¿no? Aquí lo importante es conectar, digamos, los niveles de supervisión y de automatización con la responsabilidad. Si volvemos a los 4 niveles de automatización, si utilizamos en el nivel 1 la inteligencia artificial como una herramienta y el radiólogo valida el 100% de los casos, la contestación es muy fácil, ¿no? El radiólogo será el responsable el 100% de los casos. Otra cosa es que sea una responsabilidad civil, administrativa o penal. Eso no va a cambiar, ¿no? Si pasamos a no como una herramienta, sino que al sistema de inteligencia artificial sea un asistente y le dejamos automatizar los casos normales y patológicos, pues tendremos que ir a un sistema de responsabilidad objetiva, ¿no? En esos casos, y ya está previsto porque hay una directiva europea de productos defectuosos. Por tanto, la responsabilidad será del sistema por productos defectuosos. Eso muy esquemático, ¿eh? Esto tiene muchísimos matices más, ¿eh? Y por último, el paradigma futuro a largo plazo, si la inteligencia artificial es autónoma y hace todo, y todo de forma automatizada, pues obviamente la responsabilidad, tendremos que tener un sistema de responsabilidad objetivo, sin culpa. El radiólogo ahí, como mucho, estará validando, aunque la pregunta es si el término validación es el correcto. Yo llevo bastantes meses estudiando este tema de la validación y no lo veo claro. Pero bueno, este es un tema todavía por ver en el futuro, ¿no? Y en este caso, pues incluso se habla, hay juristas que hablan que habrá que probablemente dar personalidad jurídica al sistema de inteligencia artificial y no sé qué va a pasar, ¿no? Pero esto ya es un poco ciencia anticipación. Bueno, desde luego hay muchos escenarios. Está claro que va a ser un tema que nos va a preocupar y del que nos vamos a ocupar en los próximos tiempos seguro. ¿Hay alguna recomendación así más práctica que dentro de todo este engranaje que nos ha explicado perfectamente los especialistas pues puedan estar viviendo en estos momentos y les pueda ayudar de forma más práctica? Bueno, yo haría 4 recomendaciones de tipo práctico a corto plazo, ¿eh? Digo a corto plazo que estamos hablando entre 5 y 10 años. O sea, esto no va a ser de la noche a la mañana, insisto, esto no está maduro todavía. Quien está funcionando aquí son los investigadores, que es un 1 o un 2% del mundo de la radiología, y los pioneros, o sea, los primeros, los early adaptadores, los adaptadores precoces que llaman, que no llegan ni al otro 10%, ¿no? Los otros estamos un poco viéndolas venir, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La primera recomendación está relacionada con la alfabetización. Y llamo alfabetización porque es la terminología que da la ley de inteligencia artificial. Y me parece una terminología, una metáfora muy buena. Nos tenemos que alfabetizar, que significa aprender el ABC. La mayor parte de los radiólogos, el que está haciendo esta entrevista, hasta hace 1 o 2 años no tenía ni idea de esto. O sea, sabíamos, porque me interesaban mucho los temas jurídicos, por mi formación jurídica previa, ¿no? Pero, por tanto, lo primero que hay que hacer es alfabetizarse. Lo segundo, la formación. Y la formación va a ser algo absolutamente básico. Y aquí está el liderazgo de las sociedades científicas y, por supuesto, de la Sociedad Española de Radiología o cada sección en su ámbito de competencias. Yo pienso que esta formación, además, debe ser prioritaria con los residentes. Y el nuevo programa formativo que va a salir, que creo que va a salir, tiene ya, porque el programa formativo previo es del siglo pasado, ojo, es del 2008, pero estamos haciendo cosas del siglo pasado con el siglo XXI y nos vamos a tener que adaptar a ellas. La tercera recomendación es la complianza, o sea, el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo tenemos que hacer 2 cosas desde el punto de vista práctico. El primero es la gestión de riesgos.
tenemos que hacer un mapa de riesgos. Tenemos que identificar los riesgos, tenemos que analizarlos y tenemos que tratarlos. Y no solamente los riesgos, digamos, relacionados con el diagnóstico, otro tipo de riesgos, riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos de descualificación. Si automatizamos nos vamos a descualificar. No. El segundo, con respecto al cumplimiento normativo, lo segundo que tenemos que hacer es protocolos, guías de actuación, procedimientos normalizados de trabajo, dependiendo de la terminología al uso, si estamos sometidos a un sistema ISO, etcétera, sobre cómo vamos a hacer la supervisión. Esa supervisión efectiva que nos ordena la ley, que es un concepto indeterminado técnicamente, lo vamos a tener que determinar técnicamente los reyes. Es absolutamente necesario para dar seguridad a lo que estamos haciendo. Y por último, yo tengo claro que esto tiene que tener, todo lo que vamos a hacer tiene que tener un enfoque multidisciplinar. Los radiólogos solos no vamos a poder hacerlo. Somos unos especialistas muy cualificados, pero necesitamos, por supuesto, a ingenieros, muchos ingenieros, aparte hay ingenieros de todo tipo, no solamente necesitamos científicos de datos, necesitamos matemáticos, necesitamos, por supuesto, a la industria es vital en esto, necesitamos a bioéticos, gente especializada en ética y necesitamos a juristas, gente que nos ayude en temas jurídicos. Sin duda, doctor, es un tema que nos daría para hablar muchos más minutos, con muchas más personas como este comité que comentaba, multidisciplinar, para ver diferentes puntos de vista, pero yo creo y espero que con estos minutos muchos de nuestros oyentes pues se hayan acercado un poquito más a esta regulación legal de la inteligencia artificial que es tan importante y que no sé si está ya, dependiendo cada uno de su situación, muy implementado en el día a día habitual de cada uno. Así que, doctor Ángel Morales, que él es el primer autor de este artículo tan interesante publicado en la revista Radiología, a la que, por supuesto, invitamos a todo el mundo a leer para profundizar en todos los puntos que ha pasado un poco más por encima el doctor Morales, la regulación legal de la inteligencia artificial en la Unión Europea, esta guía práctica para radiólogos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros tomando este café será. Muchas gracias, doctor Morales. Muchísimas gracias, Ainhoa, y un saludo muy cordial a todos mis colegas y compañeros y amigos.